Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que nos une a todos, una promesa. Pero no una cualquiera, no. Vamos a hablar de esas promesas que, una vez hechas, se convierten en una auténtica deuda, con todo el peso de la ley detrás. Vamos a ver qué significa eso de verdad. A ver, todos hemos hecho promesas y, seamos sinceros, a todos nos han roto alguna. Pero, ¿qué ocurre cuando esa promesa es en realidad un contrato, un acuerdo formal? ¿Qué pasa legalmente hablando cuando alguien no cumple con su palabra? Pues hoy vamos a desvelar todas las consecuencias. Y es que aquí está el kit de la cuestión. Un acuerdo no es solo un te doy mi palabra. No, la ley lo transforma en un vínculo con consecuencias muy reales, tanto para quien promete como para quien recibe esa promesa. Para que todo esto quede más claro, vamos a usar un ejemplo. Pongámosle cara y ojos. Ella es Ana, es diseñadora gráfica. Y él es Carlos, su nuevo cliente. Carlos contrata a Ana para que diseñe el logo de su empresa. Llegan a un acuerdo, firman un contrato. Acaban de crear una obligación. En el lenguaje legal, Ana ahora es la acreedora, o sea, la que tiene el derecho a recibir su dinero por el trabajo. Y Carlos, claro, es el deudor, el que tiene la obligación de pagar. Y la ley aquí es cristalina. Le da a Ana el derecho de exigirle a Carlos que cumpla. Así de simple y a la vez así de potente. Vale, o sea que Ana tiene derechos. Pero, ¿cuáles son exactamente? ¿Qué puede hacer si Carlos empieza a darle largas o, bueno, hacerse el sueco? Pues la ley le da un buen puñado de herramientas desde el mismo momento en que firman el acuerdo. Aquí vemos las principales. A ver, la primera es la más obvia. Ana puede exigir que le den exactamente lo que pactaron. Pero, ¿y si Carlos hace una chapuza o directamente no hace nada? Bueno, aquí la segunda opción es fascinante. Ana podría conseguir una autorización para que otro diseñador termine el logo y que la factura se la pasen a Carlos. E incluso, si Carlos entrega algo que no tiene nada que ver con lo que hablaron, Ana podría pedir que se destruya, y también, por supuesto, a costa de Carlos. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Pasan las semanas y Carlos no paga. No contesta los correos. Se ha esfumado. Ha roto su promesa. Ha incumplido la obligación. Y es justo en este momento cuando las consecuencias legales se activan de verdad. Y la ley en esto no se anda con chiquitas, ¿eh? El simple hecho de no cumplir convierte a Carlos en responsable de los daños y perjuicios que le esté causando a Ana. No hay escapatoria. El incumplimiento genera, de forma automática, una nueva obligación, la de compensar el daño. Claro que, a ver, hay excepciones. Si el problema viene porque Ana no le dio a Carlos la información que necesitaba, la responsabilidad es de ella. O si un evento de fuerza mayor, como un desastre natural, le impidió a Carlos cumplir, podría librarse. Pero vamos, que son situaciones muy específicas. La norma general es que si no cumples, eres responsable. Muy bien. La hemos liado. Carlos ha incumplido y tiene que pagar los platos rotos. Ahora, ¿cómo se compensa a Ana? Pues la ley le ofrece principalmente dos caminos para calcular y reclamar esa compensación por el daño que ha sufrido. El primer camino es el de reclamar daños y perjuicios. Esto, traducido, quiere decir que Ana tiene que ir a un juez y demostrar con pruebas el dinero que ha perdido directamente por el impago de Carlos. Quizás tuvo que rechazar otro cliente o tuvo gastos extra. Es una compensación, digamos, hecha a medida. Pero la clave es esa, hay que probar el daño. El segundo camino es mucho más directo, la cláusula penal. Hay que pensar en ella como si fuera una multa por incumplimiento que Ana y Carlos ya habían acordado desde el principio, en el propio contrato. Es una forma de decir, mira, si no cumples, me pagarás esta cantidad fija, y no se hable más. Y esta tabla lo deja clarísimo. Con los daños y perjuicios, es un juez el que decide la cantidad después de ver las pruebas. Con la cláusula penal, fueron ellos mismos los que lo decidieron de antemano. Y aquí viene lo mejor. Fíjense en qué hay que probar. Con la cláusula penal a Ana solo le hace falta demostrar que Carlos incumplió. Y ya está. No necesita detallar cuánto perdió. La cifra ya estaba pactada. Es un camino infinitamente más ágil. Ahora, la pregunta del millón. Si en el contrato de Ana y Carlos hay una cláusula penal, Ana se enfrenta a una elección. Por norma general tiene que elegir. O exige que Carlos cumpla lo que debía, es decir, que le pague por el logo, o exige el pago de la multa. No puede tener las dos cosas, a menos claro que lo hubieran pactado así de forma específica. ¿Y si lo pactaron? Si en el contrato ponía que podía reclamar ambas cosas, el pago original y la penalidad, la ley pone un límite muy claro. Exacto. Ese límite es el 25%. Si Ana puede reclamar el pago y, además, la multa, esa multa no puede ser superior a una cuarta parte del valor del contrato. Es un mecanismo, lógicamente, para evitar penalizaciones abusivas.
Y cuando creíamos que ya habíamos visto todo el arsenal de herramientas de Ana, llegamos a la más poderosa y, desde luego, la más sorprendente de todas. ¿Qué pasa si Carlos no le paga a Ana porque, a su vez, a él tampoco le pagan sus propios clientes? A ver, fíjense bien en esto. La ley permite a un acreedor, como Ana, ejercer los derechos de su deudor, de Carlos. Es un concepto potentísimo. Significa que Ana puede, legalmente, ponerse en los zapatos de Carlos para cobrar el dinero que otros le deben a él. Brutal. Por supuesto, esto no es barra libre. Se tienen que cumplir unas condiciones muy claras. Primero, la deuda de Carlos con Ana tiene que ser exigible. Segundo, Carlos tiene que estar pasivo, o sea, no estar haciendo nada por cobrar sus propias deudas. Y lo más importante de todo, Ana necesita una autorización de un juez para hacerlo. El proceso se llama subrogación. Y esta diapositiva lo resume a la perfección. Con esa autorización del juez en la mano, Ana podría contactar legalmente con los clientes de Carlos y exigirles que el dinero que le deben a él se lo paguen directamente a ella, hasta cubrir su propia deuda. Es una herramienta legal con un poder inmenso. Lo que nos lleva a esta última pregunta. Empezamos pensando que un contrato era cosa de dos, de Ana y Carlos, pero acabamos de ver que sus efectos pueden ir mucho, mucho más allá. Una simple promesa, con el respaldo de la ley, no solo crea un vínculo, sino que puede redibujar las relaciones entre varias personas, dándole al acreedor un poder que pocos se imaginan. Una idea interesante para reflexionar. Gracias por acompañarnos.